Llevo unos 10 años trabajando en la industria cinematográfica. Lo que hago en concreto no es lo que se dice glamuroso, pero es estupendo formar parte de la industria. En pocas palabras, busco localizaciones para películas y me aseguro de que sean adecuadas para determinadas escenas. Muchos de mis compañeros empezaron a trabajar en este sector enamorándose del cine a una edad temprana. En mi caso, fue a una edad muy temprana. Mi abuelo era productor en los años 60. Trabajó con talentos legendarios como Audrey Hepburn y Alfred Hitchcock, John Wayne e incluso Elvis Presley. Cuando yo era muy pequeño, nos entretenía a mi hermano y a mí, así como a todos nuestros primos, con historias alocadas y atractivas sobre este mundo mítico de Hollywood de esa época. Cuando me hice un poco mayor, me di cuenta de que mi abuela casi suspiraba y parecía incómoda cuando mi abuelo hablaba de su época en el negocio. Cuando mi abuelo murió, años más tarde, cuando ya éramos adultos, mi hermano y yo hablamos de algunas de las historias que nos había contado y recordamos el extraño comportamiento de mi abuela. Barajamos algunas ideas, pero tristemente llegamos a la idea de que durante ese periodo, mi abuelo debió de tener una aventura en Hollywood o algo así. Tenía sentido. La forma en que mi abuela se transformaba en otra persona cada vez que el abuelo mencionaba Hollywood era un grito de recuerdos desagradables. Y aunque no es justo suponer que fue una aventura o algo así, recordemos esa época de Hollywood y seamos sinceros. Era como el salvaje oeste de la fiesta. Hermosas actrices por todas partes. Mi abuelo era un productor de primera, y desgraciadamente tenía sentido, por horrible que sea pensarlo. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo esta historia? El mes pasado, mi hermano y yo por fin le preguntamos a mi abuela qué había pasado mientras él estaba en Hollywood. Ya no queríamos escuchar historias de cuentos de hadas que mi abuelo compartía. Queríamos saber la verdad, sobre todo desde que yo mismo empecé a trabajar en la industria. En caso de que hubiera sido una aventura, abordamos el tema con mucha delicadeza con mi abuela. No queríamos disgustarla ni sacarle a relucir recuerdos horribles. Al fin y al cabo, hasta el día de su muerte, mi abuela siempre demostró mucho amor y admiración por mi abuelo, así que nos parecía raro que hubiera hecho algo así. Mi hermano, que era el que mejor hablaba de los dos, le preguntó a bocajarro: ¿por qué el abuelo se fue de Hollywood y por qué tú siempre te callas y sales de la habitación cada vez que el abuelo cuenta una historia? Mi abuela respiró hondo y respondió: supongo que ya sois mayores para escuchar la historia. Y cuando empezó a contarnos esta larga historia, como solo pueden hacerlo los ancianos, no podíamos estar más equivocados. Y voy a hacer todo lo posible por contar la historia sin omitir nada. Mi abuela no recordaba el año exacto, pero en algún momento de su carrera como productor, decidió trasladar a mi abuela a Hollywood, un detalle que yo nunca supe. Cuando tenía 20 y pocos años, era una aspirante actriz, y era guapa. El abuelo utilizó sus contactos para conseguirle algunas audiciones y la oportunidad de conocer a algunos de los grandes de la ciudad. Pero la abuela no quería que le regalaran nada, así que se puso otro apellido y nunca utilizó el de mi abuelo para las audiciones. Quería conseguir un papel basándose únicamente en su talento, y no porque estuviera casada con el productor de la película, algo que yo apreciaba mucho. Después de varias audiciones fallidas, estaba casi lista para abandonar su sueño y probar suerte como modelo, ya que tenía algunas ofertas. Fue a una última audición para una supuesta gran oportunidad cinematográfica, y nos contó que el abuelo se mostraba escéptico ante esta audición porque nunca había oído hablar del director de la película. Pero mi abuela era testaruda y le dijo que confiara en ella, que sabía lo que hacía. De camino a la audición, se perdió y encontró un edificio en ruinas en las afueras de la ciudad, supongo. Era tan nueva en la zona que no se cuestionó la ubicación en absoluto. Pensó que tal vez se trataba de una elección creativa del director y que tal vez tenía una oficina en el edificio. Entró por la puerta y dentro había 4 individuos, 3 mujeres y un hombre. Los 4 llevaban máscaras y, en cuanto mi abuela intentó huir, 2 de las mujeres la agarraron y empezaron a golpearla. Al cabo de unos minutos, la ataron a una silla. Una de las mujeres le dijo que si quería sobrevivir, iba a tener que hacer algo por ellas. Si se negaba, las cosas no iban a acabar bien.
así que la abuela aceptó, con la esperanza de poder salir de la situación de alguna manera. La mujer siguió explicándole a mi abuela que iba a robarles un apartamento. Los 4 monstruos de la habitación le dijeron que estarían fuera del edificio y que si intentaba pedir ayuda o huir, ellos lo sabrían, la encontrarían y la atraparían. La mujer le explicó a mi abuela todos los detalles del robo, y ella le siguió la corriente por un momento, dándose cuenta de que podía ser su única oportunidad de sobrevivir. Supuso que, una vez dentro del apartamento, encontraría un teléfono, o mejor aún, la persona estaría en casa y podría explicarle lo que estaba pasando. Llegaron al edificio de apartamentos y el plan de mi abuela se fue por la ventana. El hombre del grupo acompañó a mi abuela al interior del edificio y la siguió por el pasillo. Llevaba algún tipo de pipa en la mano, y ella tuvo el mal presentimiento de que la pipa era para ella. La puerta estaba abierta y entraron. Le dieron a mi abuela un saco de tela y le dijeron que lo llenara de dinero. Le aseguraron que habría dinero en efectivo en una mesa dentro de la habitación, y efectivamente, estaban en lo cierto. Mi abuela empezó a meter lentamente el dinero en el saco mientras intentaba pensar en una salida. El hombre la empujó y le dijo que se diera prisa. Mientras llenaba la bolsa, se fijó en un jarrón que había sobre la mesa y en el que había unas flores. Cogió el jarrón de esmalte, se lo estampó en la cara al hombre y salió corriendo del apartamento mientras el hombre caía al suelo. Se dio cuenta de que el edificio tenía una entrada trasera y salió corriendo por ella. Corrió varias manzanas y luego encontró un coche de policía aparcado en el aparcamiento. Se acercó frenéticamente a la policía y les contó todo. En aquella época, los policías tenían menos sentido de la urgencia hacia las mujeres y tardaron un minuto en creer a mi abuela y tomarle declaración. Al final llamaron a mi abuelo y decidió montar un escándalo. Afortunadamente, mi abuela pudo dar una descripción muy detallada de sus captores, lo que llevó a la detención de una de las mujeres, pero las otras 3 personas nunca fueron capturadas. Nunca averiguó de quién era el apartamento, pero supuso que pertenecía a alguien de los oscuros bajos fondos del Hollywood de la época. La mujer a la que detuvieron admitió que el plan era noquear a mi abuela dentro del apartamento después de llenar la bolsa y básicamente, cargarle todo el muerto a ella. Sin embargo, no planearon que escapara o que tuviera un marido poderoso. Supusieron que era una joven actriz de Hollywood y que si la pillaban en la escena del crimen se convertiría en otra pobre alma perdida en el oscuro mundo del espectáculo. Esta pesadilla marcó tanto a mi abuela que no quiso pasar ni un segundo más en aquella ciudad. Volvió a casa de sus padres y mi abuelo la siguió varios meses después y fue entonces cuando formaron su familia. Nos contaba historias divertidas y alegres para entretenernos a los niños, pero siempre que mencionaba esa época en Hollywood, la abuela no podía evitar pensar en las pesadillas que había soportado. No puedo imaginar lo que pensaba mi abuela durante aquel calvario y me alegro mucho de que pudiera salir de allí, encontrar un poco de justicia. En cuanto a los otros 3 monstruos de aquella noche, solo espero que los pillaran por otra cosa y que al final se hiciera justicia. El mes pasado visité a mis abuelos por primera vez en un par de años. Sé que suena horrible, pero mis abuelos viven en la otra punta del país, así que es difícil. En realidad fue una reunión familiar y fue increíble ver a toda mi familia. Vi a primos y tíos que no había visto en mucho tiempo. Mis abuelos viven en una granja enorme. Cuando éramos más jóvenes, vivíamos a unos 30 minutos, así que de vez en cuando íbamos a pasar la noche allí. En todos los años que pasé allí, siempre me lo pasé muy bien y me sentí segura. Pero no sabía lo inseguro que me sentía. En la reunión familiar, cuando todos estábamos sentados compartiendo historias, mi abuelo nos contó una de las cosas más inquietantes y desconcertantes que jamás había oído. Una noche, cuando mi primo James y yo pasábamos la noche en la granja, mis abuelos tuvieron una visita no deseada. Cuando mi abuelo empezó a contarme la historia, recuerdo exactamente qué noche fue porque fue la única vez en toda mi vida que mi abuelo me gritó. La noche empezó como la mayoría de las fiestas de pijamas. James y yo estábamos jugando fuera. Comimos pastel de carne con salsa extra y bebimos cervezas de raíz fingiendo que eran cervezas de verdad. La granja tenía un altillo escalofriante con una cama plegable y una televisión pequeña a la que habíamos
conectado a la PlayStation. Normalmente nos quedábamos despiertos toda la noche jugando a juegos como Spyro the Dragon o Crash Bandicoot. No era raro que mi abuela llamara a la puerta del desván y nos dijera que no hiciéramos ruido. Lo hacía a menudo a lo largo de la noche. Esa noche en concreto, pensamos que estábamos siendo inteligentes al apagar todas las luces y mantener el volumen bajo. Hacia medianoche oímos un ruido muy fuerte en el piso de abajo. Pusimos el juego en pausa y nos quedamos mirándonos. Los dos sentíamos náuseas en el estómago. Recuerdo que pensé que si mi abuelo se había caído o algo así y no sabía si era lo suficientemente fuerte, mentalmente en ese momento como para ayudar a levantarlos. Ambos nos quedamos callados durante un minuto y caímos en una combinación de alivio y pánico cuando no oímos nada más que silencio. No sabíamos si eso era bueno o malo y empezamos a jugar de nuevo, pero algo no encajaba. Los juegos volvieron a pausar la partida y me dijeron que fuera a ver cómo estaban por si pasaba algo y necesitaban nuestra ayuda. Abrí la puerta del desván solo por el bien de la visual. Era una de esas puertas de desván en el techo. Cuando la puerta se abría bajaba una pequeña escalera parecida a una escalerilla. Bajé lentamente la escalera intentando escuchar atentamente. Podía oír el murmullo de voces, pero no podía distinguir nada en concreto. Mientras me arrastraba lentamente por el pasillo, oí otro fuerte golpe que casi me hizo sobresaltar. Fue como el sonido de un portazo. Mientras seguía caminando, vi a mi abuelo doblar la esquina con una intensa mirada en los ojos. Señaló hacia el desván y gritó, ahora sí, con todas sus fuerzas. Yo estaba aterrorizado. Nunca había oído gritar a mi abuelo y nunca había visto esa expresión en su cara, que era infinitamente peor que los gritos. Me di la vuelta, subí corriendo al desván y apagué el televisor. James seguía preguntando qué había pasado y yo le decía que se callara y que el abuelo estaba enfadado con nosotros. Durante toda la noche oímos más golpes y arrastres, pero al final nos quedamos dormidos. Por la mañana, mis abuelos parecían agotados. Estaban tomando café en el salón. Mi abuelo había sacado su rifle de caza, lo que nos pareció un poco raro, pero al final lo dejamos pasar y nos olvidamos del asunto. Mis abuelos estaban muy raros esa mañana, pero después de esa mañana fueron los mismos abuelos de siempre la siguiente vez que los vimos. Bueno, en la reunión familiar mi abuelo finalmente nos contó lo que realmente sucedió esa noche. El fuerte golpe que oímos al principio y que nos preocupó a James y a mí era el sonido de un intruso que intentaba forzar la puerta principal. Al principio mi abuelo los ahuyentó. Cuando yo estaba en el pasillo y oí el segundo ruido fuerte, era el sonido del intruso que había conseguido derribar la puerta. Mi abuela pudo esconderse en el armario de los abrigos. Cuando mi abuelo dobló la esquina y me vio en el pasillo, solo gritó la palabra ahora porque no quería alertar al intruso de que había alguien más en la casa. Solo esperaba que señalando al desván me comunicara que era mejor que subiera. Por suerte así fue, pero solo porque tenía miedo de que me gritaran. Cuando volví al desván y cerré la puerta, mi abuelo cogió su rifle de caza. Mi abuela consiguió obligar a los intrusos a marcharse, pero él no iba a correr ningún riesgo, así que se quedó despierto toda la noche en el salón. Llamó al sheriff, que era un buen amigo de mi abuelo, y le dijo que no había razón para enviar a nadie. Le explicó lo sucedido y básicamente hizo un informe no oficial por teléfono. Todo esto sucedió mientras James y yo estábamos arriba y no teníamos ni idea de que nuestras vidas podían haber estado en peligro. Cuando estaba en el pasillo estaba a solo unos metros de ese intruso y no tenía ni idea. Cuando nos contó esto me enfadé por no habernoslo dicho antes, pero, sinceramente, no les culpo. Solo intentaban mantenernos a salvo y funcionó. Nunca tuve que vivir la pesadilla del allanamiento de morada mientras intentaba proteger a mi familia. Mi abuelo es una leyenda por defender su casa, a su mujer y a sus nietos. Nos confesó que nunca había vuelto a dormir bien desde aquella noche y entiendo perfectamente por qué. Te hace pensar. Me pregunto qué más pasa cuando crees que estás realmente a salvo. Nunca me había dado cuenta de la cantidad de historias interesantes que tenía mi abuelo. Nunca tuve una gran relación con mis abuelos, no por ninguna mala razón, sino principalmente porque nuestras vidas no se cruzaban mucho.
Hace unos años murió mi abuela y me di cuenta de lo solo y triste que estaba mi abuelo. Decidí empezar a pasar más tiempo con él. No sé si fue por la culpa de no pasar mucho tiempo con mi abuela o por sentirme mal por el abuelo, pero por la razón que fuera empecé a ir a su casa una vez a la semana para tomar un café y charlar. Sabía que mi abuelo había servido en la guerra, pero nunca me contaron nada. Creía que había servido en la guerra de Corea, pero en realidad no lo sé. Lo único que sé es que estuvo destinado en Alemania y en otros países europeos durante esa época. Una tarde, él y yo empezamos a hablar de su tiempo en el ejército. Me dijo que no conoció a mi abuela hasta que volvió a casa de la guerra, así que como era un hombre soltero en Europa pasaba mucho tiempo con mujeres. Me dijo que cuando estaba en Alemania algunos de los chicos con los que estaba destinado fueron a uno de los pubs locales y perdóname si eres de Alemania, no sé cuál es el término apropiado para un bar o un pub en esa cultura. Mientras bebía con sus amigos conoció a una mujer llamada Irma y por la forma en que describió a Irma me di cuenta de que estaba enamorado de esta mujer o al menos muy encaprichado. Me dijo que era preciosa, pelo rubio rizado, ojos azules brillantes y una sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Esas fueron sus palabras obviamente y no las mías. Él hablaba un poco de alemán y ella un poco de inglés. Congeniaron enseguida y antes de que se diera cuenta estaba volviendo a casa de Irma. No creía que en los años 50 se produjeran encuentros así en los bares, así que me sorprendió oír ese pequeño detalle. Empezó a contarme detalles sobre el camino de vuelta a casa de Irma. Dijo que debería haber visto las señales de advertencia, pero estaba hipnotizado por su belleza y por no hablar de que había estado bebiendo un poco por lo que no estaba en el perfecto estado de ánimo. No tardaron mucho en empezar a caminar por callejones oscuros y solitarios y antes de que se diera cuenta estaban rodeados de nada más que árboles. Podía oír a su alrededor el ruido de ramitas al romperse, pero supuso que tal vez se trataba de animales en el bosque. Llegaron a una pequeña casa de campo a unos 100 metros en el bosque. Ella le invitó y él dijo que parecía sacada de un viejo cuento de hadas. Era una vieja cabaña de madera con una chimenea, dos pequeñas sillas delante de la chimenea. Había un pequeño altillo y una escalera que conducía a una pequeña cama. Había una mesa en una pequeña cocina y eso era todo. Irma encendió el fuego y sirvió cerveza a mi abuelo. Estaba romántico, así que enseguida le pidió que volviera a Estados Unidos con él cuando acabara su tiempo. Me cuesta hacerme a la idea de algo así, pero eran otros tiempos. Ella parecía halagada por la oferta, pero esquivó la pregunta varias veces. Entonces su tono empezó a cambiar mientras seguía contándome la historia. Empezó a desabrocharle el uniforme militar. Giró la cabeza en un momento de placer y solo le echó un vistazo rápido, pero enseguida se sobresaltó al ver lo que había fuera de la ventana. Se levantó de un salto de la silla y empezó a contarle a Irma lo que había visto. Dijo que el hombre estaba en la ventana espiándoles y que en cuanto se dio cuenta el hombre se agachó. Irma parecía desdeñosa y seguía intentando distraer a mi abuelo. Por mucho que quisiera ceder ante Irma, sentía el deber de protegerla por si se trataba de algún tipo de amenaza. Empezó a recordar todos los ruidos que había oído de camino a la cabaña y empezó a temerse lo peor. ¿Y si le seguía alguien de la taberna?, pensó. Por fin pudo separarse de Irma y le exigió que echara un vistazo fuera. Ella parecía disgustada pero no dijo nada. El abuelo fue a la mesa cercana a la puerta donde había dejado su arma y ya no estaba allí. Se dio la vuelta y le preguntó a Irma dónde estaba el arma y ella se quedó parada frente al fuego. En ese momento, un hombre corpulento, que hablaba alemán, irrumpió por la puerta y golpeó a mi abuelo justo en la cara. Describió el dolor como si le hubieran golpeado con hierro en la cara. La mujer empezó a hablar también en alemán, y como mi abuelo no era un experto en el idioma, no pudo seguir lo que le decían. Eso y el hecho de que le sonaba la cabeza por el puñetazo que acababa de recibir. El hombre siguió golpeando a mi abuelo. Me dijo que era el peor dolor que había sentido nunca y que realmente no podía moverse. El hombre tiró a mi abuelo sobre la mesa de la casa, sacó un cuchillo de caza y le apuñaló en el costado. Dijo que Irma empezó a asustarse y ambos huyeron hacia el bosque, dejando la puerta abierta de par en par. Y dijo que el dolor era indescriptible,
Dolía tanto que casi estaba insensibilizado. Se tumbó en la camilla intentando aplicar presión sobre la herida, con la esperanza de volver a ver el sol de alguna manera. Acabó desmayándose y despertando en un centro médico dirigido por militares. Tenía suerte de estar vivo y cada día daba gracias a su estrella de la suerte de que alguien le encontrara. Cuando uno de sus compañeros militares salía del pub aquella noche, vio a Irma y al hombre corpulento que no era mi abuelo corriendo por la carretera. Inmediatamente empezó a sospechar y tuvo un mal presentimiento. Decidió caminar en la dirección de la que acababa de salir Irma. Vio huellas de barro que venían del bosque y decidió seguir investigando y en poco tiempo se dirigió a la cabaña y como la puerta seguía abierta, pudo ver a mi abuelo inconsciente sobre la mesa. Lo llevó de vuelta a la base y por suerte pudieron salvar a mi abuelo. De lo contrario yo no estaría aquí para contarlo. Mi abuelo siguió en contacto con este hombre hasta que falleció hace 5 años. Siempre le decía que era un héroe y que le debía la vida. Ojalá yo también pudiera darle las gracias. Mi abuelo me enseñó la cicatriz e incluso después de todos estos años me dijo que todavía la siente y que cada vez que la ve le recuerda aquella horrible noche. Nunca volvió a ver a Irma. Nunca la encontraron ni a ella ni al hombre corpulento con el que estaba. Estaba más desconsolado por Irma que por el hecho de que casi lo matan. No puedo imaginar el miedo que mi padre sintió aquella noche. La historia me pareció fascinante y aterradora y le pregunté si podía compartirla y accedió. Me dijo para terminar que tuviera cuidado con a quien le das tu corazón porque pueden intentar arrancártelo cuando menos te lo esperas. Esta es una historia extraña que acabo de descubrir por primera vez hace 1 año de mi abuela. Ella acaba de fallecer hace unas semanas. Que en paz descanse y pensé que podría compartir esta historia salvaje que me contó y ver si os entretiene como nos entretuvo a mi marido y a mí. Descubrí que mi abuela se casó una vez antes que mi padre. Eso me dejó alucinada porque tengo 30 años y nunca lo había sabido. Me quedé aún más alucinada cuando me dijo que papá tampoco lo sabía. Nunca quiso hacerle daño y había pasado tanto tiempo que no le pareció importante sacar el tema, ya que nunca tuvo hijos con él ni nada parecido. Era un hombre peligroso, decía. Solo tenía 19 años y se sentía atraída por el chico malo. Se sentía aún más atraída por él porque estaba interesado en ella. La hacía sentirse importante. Era temido y respetado entre sus compañeros y el hecho de que ella le gustara la hizo volverse loca. Empezó a salir con él. Se llamaba David. Se liaba los cigarrillos con una camisa de manga corta. Siempre llevaba el pelo peinado hacia atrás y si quería algo, lo conseguía. Sabía que a veces utilizaba la fuerza para conseguir lo que quería, pero siempre la llevaba fuera o a otra habitación para que no tuviera que presenciar nada. Estaba asustada la mayor parte del tiempo, lo admitía, pero era adicta al miedo y tu primer amor siempre tendrá ese agarre en tu corazón, para bien o para mal. Vivían en una pequeña pensión en la que pagaban una habitación por semana. Se mudaban a menudo, así que necesitaban lugares como este, donde podían marcharse en cualquier momento. Una noche, David irrumpió por la puerta. Estaba salvaje y furioso y le gritó a mi abuela que cogiera lo que necesitaban y que tenían que irse ahora mismo. Ella no estaba segura, pero le pareció ver lo que parecía sangre en una camisa y unos vaqueros. Estaba enfadada e intentó que David se tranquilizara y le explicara lo que había pasado. Pero él solo se enfadaba y gritaba. Con el tiempo aprendió que cuando David se ponía así era mejor hacer lo que él decía. Se pusieron en camino y él no dijo nada durante horas. Solo mi abuela le preguntó qué había pasado y lo único que David le dijo fue que nunca iban a hablar de esa noche, y que quería que mi abuela lo olvidara. Después de todas las cosas horribles que ella sabía que él había hecho, por alguna razón esto le pareció peor. Ella sabía que él era una mala noticia, pero eso era lo que le gustaba de él. Pero lo que pasó esa noche ella sabía que se había pasado de la raya y nunca olvidó ese sentimiento. Con el tiempo siguieron adelante y celebraron una pequeña boda. Ella quería hijos y David le decía que algún día los tendrían. Bueno, ese día nunca llegó y mi abuela empezó a impacientarse y por no hablar de la rutina de chico malo estaba empezando a afectar finalmente a mi abuela.
Ella siempre estaba preocupada de que ella lo viera llegar a casa cubierto de sangre o peor, ya sabes, no llegar a casa en absoluto. Una noche, sus peores sueños casi se hicieron realidad. Estaban en casa pasando una velada juntos y llamaron a la puerta. Era un señor mayor que ella no reconoció. David le gritó que se quedara en el dormitorio, así que ella escuchó con el oído pegado a la puerta. No entendía nada, pero la conversación parecía hostil. Unos minutos después, David entró en la habitación y dijo que tenía que irse y que volvería más tarde. Intentó sonsacarle a dónde iba, pero no le dijo nada. Esta vez parecía diferente. Parecía más asustado que enfadado. Esperó toda la noche y David no volvió a casa. No llamó a la policía porque él siempre le decía que, pasara lo que pasara, no llamara a la policía. Decidió tomar cartas en el asunto y hacer de detective. Buscó pistas en su pequeño apartamento. Encontró unas notas con una dirección y esa mañana se dirigió a esa dirección. No encontró a David, pero sí algo que la atormentó durante décadas. Era un almacén y dentro encontró una escena espantosa. No quiero entrar en detalles, pero digamos que había mucha sangre y un cuerpo. Corrió a una tienda cercana e hizo que los dependientes llamaran a la policía. Mi abuela dijo a los policías que había tropezado con el lugar por accidente. Nunca supo echar a David debajo del autobús. Siempre se lo dejó muy claro. Nunca identificaron el cuerpo y por lo que ella sabe, siempre fue un desconocido. Y si te preguntas cómo lo supo, uno de los agentes que consoló a mi abuela aquella tarde era mi futuro padre. De ahí que ella nunca quisiera admitir ante el que conocía al posible culpable, ya que le producía un sentimiento de culpabilidad paralizante. Borró todo rastro de David. No es que hubiera muchos, porque él les obligaba a llevar un estilo de vida muy minimalista. No fue justo después, pero poco a poco empezó a sentir algo por mi padre y finalmente empezaron a verse. Unas semanas después del incidente, aceptó que David no iba a volver. Y durante mucho tiempo se preguntó qué había sido de él. Quería cerrar el caso. ¿Estaba muerto? ¿Se había marchado del país? ¿O simplemente quería separarse de mi abuela? Cuando le pregunté su apellido para intentar encontrarlo, sonrió y me dijo que hacía años que había dejado de querer saber qué había pasado y que sabía que había tomado la decisión correcta al quedarse con mi padre. Dijo que cuando nació mi tía, le aterrorizaba la idea de que David la encontrara algún día. Y durante mucho tiempo dijo que vivió con el miedo constante de que David la estuviera vigilando y que cuando menos se lo esperara la atacaría. Ahora que ha fallecido, nunca sabré el verdadero nombre de David ni dónde fue a parar, y probablemente sea lo mejor. Me parece increíble saber que mi abuela estuvo casada con un criminal, aunque fuera un matrimonio no oficial. Desenterró una vieja caja del almacén y me enseñó su anillo de boda y la foto de David entonces, y fue surrealista. Mirándola fijamente pude ver el miedo y el amor en sus ojos, mi pobre abuela. El miedo que debió de sentir a diario durante mucho tiempo debió de ser una auténtica pesadilla. Estoy tan agradecida de haberme tomado el tiempo de enseñarle a mi abuela a usar su teléfono móvil. Hace unos meses, mis abuelos se encontraban en una situación en la que si no hubieran sabido utilizar el teléfono, es posible que hoy ya no estuvieran aquí. Le pedí a mi abuela que me contara la historia de nuevo para poder escribirla y compartirla con todos vosotros y, por favor, que la historia sirva de recordatorio para todos de que algunas personas son simplemente monstruos y disfrutan siendo malvados. Mis abuelos viven en medio de la nada. Mi ciudad natal es pequeña y no tenemos una vida nocturna bulliciosa como muchas de las ciudades. Dentro de mi pequeño pueblo, que ya es desolado, mis abuelos viven aún más en la nada. Si vienen a ver a mi familia o a casa de mis padres tardan más o menos una hora, pero incluso a sus 80 años les encanta salir y ver a todos sus seres queridos. Mi hermano celebraba el nacimiento de su primer hijo y tuvimos una pequeña reunión en casa de mis padres. Mi marido, yo y mis abuelos acabamos quedándonos un rato jugando al lanzamiento de cartas. No dejamos a mis padres hasta pasada la medianoche, lo que significaba que mis abuelos no llegarían a casa hasta la 1 de la madrugada. Yo odiaba eso, así que insistí en que se quedaran en casa de mis padres o incluso en mi casa, pero ellos
Insistieron en volver a casa conduciendo. Así que mis abuelos se fueron y condujeron durante 1 hora hasta su casa. Mientras conducían, mi abuelo tropezó con algo en la carretera y se vio obligado a detenerse. Como no llevaban rueda de repuesto, no pudo cambiarla. Pensaron qué hacer y decidieron esperar allí hasta que amaneciera. Sabiendo que el pueblo es pequeño y tiene muy poco tráfico, pensaron que estarían solos en la carretera hasta el amanecer. No querían llamar a nadie de la familia y despertarlos, y entiendo la lógica, pero yo habría preferido ayudar a mis abuelos en lugar de dejarlos sentados al borde de la carretera toda la noche. Unos 20 minutos después del pinchazo, 2 coches salieron de la oscuridad. Uno se detuvo detrás de su coche y el otro delante. Se aseguraron de que las puertas del coche estaban cerradas y ambos observaron atentamente a los 2 coches. El coche detrás de ellos comenzó a acercarse a su coche hasta que prácticamente tocaba su parachoques. Como ella no sabía mucho de teléfonos móviles, no se le ocurrió llamar a la policía y se quedaron mirando, preguntándose qué estaba pasando. Entonces alguien salió del coche que tenían detrás y empezó a acercarse lentamente a la puerta del lado del conductor de mi abuelo. El hombre no dijo nada y simplemente agarró la puerta de mi abuelo y empezó a intentar abrirla. Mientras esto sucedía, alguien salió del lado del pasajero del coche y se dirigió a la puerta de mi abuela. Era otro hombre que no paraba de decirle a mi abuela que abriera la puerta. Esa persona entonces caminó alrededor de la puerta del lado del conductor y comenzó a golpear la ventana y la puerta. Finalmente, mi abuela recobró el sentido y sacó el teléfono móvil que acababa de aprender a usar y llamó a la policía. A los locos del exterior no pareció importarles y empezaron a destrozar el coche de mi abuelo con bates de béisbol. Sabían que solo era cuestión de tiempo que empezaran a romper las ventanillas. Finalmente, el hombre del bate empezó a pedirles las carteras y les dijo que si no salían del coche y entregaban el dinero, sería el fin. Mi abuelo y yo nos mantuvimos fuertes y permanecimos en el coche, cogidos de la mano y esperando que llegara pronto la policía. Estas personas saltaron sobre el capó del coche y comenzaron a romper las ventanas y el parabrisas y el vidrio. Comenzó a agrietarse y romperse por todas partes. Mi abuela dijo que era la primera vez que tenía la sensación de que se acercaba el final. Pero al igual que una película cliché, como el vidrio estaba empezando a romperse hacia adentro, las luces de un coche de policía se podía ver en el horizonte. Un hombre metió la mano en el parabrisas agrietado e intentó coger el bolso de mi abuela, pero ella se echó hacia atrás y el hombre tropezó y se cayó del capó del coche donde estaba. El coche de delante aceleró en cuanto vio las luces. Los 2 hombres del coche de detrás de mis abuelos, que acababan de atacarles, volvieron corriendo hacia el coche después de que él no consiguiera coger el bolso de mi abuela. También se dieron a la fuga, en lugar de perseguirlos. El único coche de policía se detuvo y se aseguró de que mis abuelos estaban bien. Dieron una descripción de los hombres que vieron y de los 2 coches y los policías llamaron a alguien por radio y les dijeron que debían tener en cuenta. Por la mañana, mis abuelos llamaron a mis padres y les contaron lo sucedido. Todos fuimos corriendo inmediatamente para asegurarnos de que estaban bien y, por supuesto, los clásicos abuelos se reían y bromeaban. Sabía que les dolía por dentro, pero a mis abuelos siempre les ha gustado quitarle hierro al asunto. Tal vez por eso tienen más de 80 años y siguen vivitos y coleando. Por desgracia, los 2 coches y los monstruos que iban dentro nunca fueron detenidos, así que nunca se hizo justicia. Nunca sabremos por qué atacaron a mis abuelos, de dónde venían y cuál era su objetivo final. ¿Solo querían robarles? ¿O tenían intenciones mucho peores? Estos idiotas siguen ahí fuera y pueden rezar sobre los viejos y los débiles. Menos mal que mi testaruda abuela finalmente cedió y consiguió un teléfono y aprendió a usarlo cuando lo hizo, porque quién sabe qué habría pasado si no hubiera llamado a la policía. Me alegro de que sigan bien y de que, al fin y al cabo, sigan siendo mis abuelos de siempre. Esta historia es un poco personal y no voy a utilizar nombres ni lugares para proteger la intimidad de mi familia. Todas las familias tienen secretos oscuros o, como mínimo, cosas de las que no están orgullosas. Mi familia tiene un secreto muy oscuro y acabo de descubrirlo a los 32 años. Es lógico que nunca me lo contarán. Cualquier familia presumiría de la historia que te voy a contar ahora mismo.
Así que probablemente te estés preguntando, ¿cómo me he enterado ahora? Bueno, la respuesta simple es que mi abuela accidentalmente deslizó la información. Está empezando a perder un poco la cabeza y es bastante triste y difícil hablar de ello. El deterioro de su mente es otra historia espeluznante para otro día, pero debido al estado de mi abuela, hay que vigilarla todo el tiempo y además divaga mucho. Dice cosas que no entiende y la mayoría de las veces nos limitamos a responder y hablar con ella. Es raro y un poco triste porque a veces es todo lo aguda que puede ser y otras veces es como hablar con un niño pequeño. Muchas de mis hermanas empezaron a notar mucho que mi abuela no paraba de mencionar a su hermano. Que conste que mi abuela tiene 3 hermanas y ningún hermano, al menos que sepamos. Al principio pensamos que eran divagaciones normales de la abuela, pero lo mencionaba constantemente y a veces incluso se ponía muy triste. Le preguntamos a mi madre, que era la mayor, y pensamos que si la abuela tenía algún hermano del que no sabíamos nada, ella lo sabría. Mamá se limitaba a encogerse de hombros diciendo cosas como, vuestra pobre abuela ha perdido la cabeza. Nunca ha tenido hermanos, solo ha tenido hermanas. Con el tiempo, la abuela empezó a enfadarse cada vez más por lo de su hermano. Intentábamos calmarla lo mejor que podíamos, pero cada vez era más difícil. Finalmente, empezamos a entablar conversación con la abuela, haciéndole preguntas sobre su hermano. Para ella, eran los mejores amigos. Ella siempre ayudaba a mi abuela con los matones, pero empezó a disfrutar infligiendo dolor él mismo, y se convirtió en un matón. Mi abuela se enfadó, así que dejamos de hablar con ella aquella tarde. Y esperamos unos días más hasta que la abuela volvió a sacar el tema y empezamos a hacer preguntas de nuevo. Sobre todo la principal, ¿dónde está ahora? Parecía disgustada y nos contó una historia. Durante un rato volvimos a sentirnos como nuestra abuela de siempre. Parecía lista y bien informada. Su hermano se metió en una pelea en un bar y accidentalmente hirió gravemente a alguien. Pasó unas noches en la cárcel y luego lo soltaron. Cuando lo soltaron, encontró al hombre y digamos que terminó el trabajo. Huyó de la policía. Mi abuela nos dijo por fin el nombre de su hermano y nos quedamos boquiabiertos. Mi tío abuelo tiene un nombre que seguro que ya conocéis. Después de salir de la ciudad, se fue de juerga, haciendo algunas de las cosas más perturbadoras y atroces imaginables. Tardó años, pero la policía finalmente lo atrapó y su vida terminó ese día. Nunca fue juzgado por sus crímenes. Después de todo lo ocurrido, mis bisabuelos se mudaron muy lejos y se cambiaron el nombre, tratando de borrar el recuerdo de las cosas horribles que había hecho su hijo. Mi abuela estaba tan afectada por el estrés y la ansiedad que dejó los estudios y pasó mucho tiempo aceptando que su hermano era un asesino y que ya no estaba. Con el tiempo, siguió adelante y comenzó su vida y nunca volvió a mencionar a su hermano hasta ahora. Aquella noche se lo contamos a nuestra madre, que estaba convencida de que la abuela se lo estaba inventando todo. Después de todo, ella ve la televisión la mayor parte del día y en esas situaciones no es imposible meterse una idea en la cabeza. Mi madre llamó a sus hermanas y les preguntó si habían oído alguna vez algo parecido, y todas dijeron lo mismo, que nunca habían oído esa historia, nunca. Todas las hermanas de mi abuela habían fallecido, así que no había nadie más a quien preguntar. Mi madre vino a casa de mi abuela con nosotros unos días después y quería hablar con ella. En cuanto mencionó su nombre, a mi abuela se le iluminaron los ojos y empezó a hablar de él cuando era niña y de lo increíble mentor que fue, para ella. Mi madre intentó averiguar si había alguna forma de que mi abuela pudiera demostrarlo sin llamarla mentirosa. Mi madre le preguntó si tenía fotos de cuando eran niños y mi abuela hizo una pausa. Fue como si las luces se apagaran dentro de su mente. Sus ojos empezaron a humedecerse y entonces dijo que no tenía ninguna foto de su infancia. Solo tenía una foto para recordarle y estaba debajo de la cama. Corrimos al dormitorio y no había nada debajo de la cama, excepto polvo y cajas de trastos. Mi madre estaba convencida de que la abuela se lo había inventado todo y admito que yo también me inclinaba en esa dirección hasta que mi hermana nos gritó que volviéramos a la habitación. Y entre el viejo colchón y el somier había una carpeta con un recorte de periódico dentro. Era un artículo sobre su hermano y todas las cosas horribles que había hecho.
Detrás del artículo escrito en un trozo de papel había una nota que decía: «Te quiero, hermanita. No dejes que te peguen. Te quiero siempre», y el nombre de mi tío abuelo. Todos nos miramos y mi madre empezó a llorar, ya que tenía casi 60 años y nunca había sabido esto de nuestra familia. Acordamos decírselo a toda nuestra familia para que lo supieran, pero nos aseguramos de que todos estuvieran de acuerdo en compartir la información. Sé que he roto un poco la promesa al escribir esto, pero necesitaba desahogarme. Espero que al no compartir nombres ni ubicaciones pueda proteger mi intimidad y la de mi familia. Aunque el mundo ha cambiado, en realidad no lo ha hecho. Hay gente buena y gente horrible. Cuando mi abuelo vino a Estados Unidos desde Italia, vivió uno de los momentos más duros de su vida. Ahorró durante años para hacer realidad el viaje y no iba a parar hasta llegar a América. El viaje en barco por aquel entonces era duro por sí solo, sin ninguna ayuda de la vida para gente horrible. Mi abuelo era un hombre muy joven, pero era fuerte. Ayudaba en el barco como podía para que el viaje pasara más rápido. Su hermano Gina ya estaba en América y él sabía que una vez que llegara tendría un trabajo asegurado. Solo necesitaba atravesar el océano. En algún momento del viaje, el barco perdió toda su potencia y se detuvo por completo en el océano. El pánico cundió en el gigantesco barco y eso por sí solo basta para atormentar tus pesadillas. Pero por desgracia la pesadilla no había hecho más que empezar para mi abuelo. Mi abuelo hace todo lo posible por intentar calmar a todo el mundo y mantener a la gente de buen humor. No pasó mucho tiempo hasta que algunos de los que iban en el barco perdieron la cabeza y el sentido de la lógica. La mayoría de los pasajeros soñaban con América y con empezar una nueva vida, pero pocos sabían. Esos sueños estaban a punto de perderse en el mar para siempre. Algunos de los hombres del barco decidieron apoderarse de todo el buque de vapor. Mi abuelo siempre lo comparaba con lo que imaginaba que hacían los piratas. Los pícaros separaron a todos los que estaban en el barco y empezaron a golpear a los que decían lo que pensaban. Nunca supo cuál era el objetivo de aquellos hombres. Nunca lo dejaron claro. El abuelo supuso que se trataba de una especie de juego de poder y que aquellos hombres estaban asustados y no sabían qué hacer. Quizá no querían morir en el mar como pobres hombres. Él quería ayudar, pero sabía que si hablaba, los hombres le darían una paliza extra, ya que era muy grande. Como estaban en el fondo del barco, mi abuelo no tenía ni idea de dónde estaba el capitán durante todo esto y siempre supuso que estaba escondido en algún lugar, pero no lo sabía con seguridad. Las siguientes horas mi abuelo siempre dijo que fue el peor momento de toda su vida. Docenas de personas rodeadas en una habitación casi a oscuras. Se oían llantos y toses y la mayoría de la gente estaba segura de que iba a morir. Era casi imposible tener el ánimo alto en ese momento y no sabía qué era peor. El barco a la deriva en medio del océano sin rumbo o no saber el peligro que corrían con esos locos sujetando el barco. Para colmo no sabían cómo funcionaba el rescate y como nadie sabía dónde estaba el capitán no sabían si tenían forma de contactar con un barco de rescate o si debían flotar hasta que todos murieran de hambre. Finalmente mi abuelo decidió hacerse el héroe, lo cual fue un error. Se levantó, placó a uno de los hombres, pero otros 3 saltaron sobre mi abuelo y decidieron darle una paliza. Encontraron un armario oscuro de algún tipo y encerraron a mi abuelo en el armario y durante horas pudo escuchar la conmoción más inquietante que jamás habían oído. Siempre decía que las películas de terror no dan miedo. Según él no hay nada comparable a oír los gritos reales de gente que conoces durante horas y estar atrapado sin poder ayudar a nadie. Eso era el verdadero terror según el abuelo y yo le creo. Siempre me daba pesadillas escuchar a mi abuelo contar la historia. Siempre me afectaron los pequeños detalles. Las condiciones casi de congelación. El llanto de la gente que conocía y tener que enfrentarse a esto sin ni siquiera una pizca de luz es simplemente inimaginable para mí. Según él, las horas siguientes fueron borrosas. No recuerda gran cosa. Pasó mucho tiempo intentando romper la sólida puerta, pero no cedía. Al final oyó gritos que no reconoció y empezó a aporrear la puerta de nuevo. Alguien abrió la puerta y liberó a mi abuelo. Era otro pasajero del barco y le explicó a mi abuelo que había llegado un barco de rescate y que básicamente
Habían detenido a los hombres que se habían apoderado del barco. Los últimos gritos que había oído eran de los hombres que se apoderaron del barco y gritaban mientras los apresaban. No sé cómo lo hicieron, pero arreglaron el barco y terminaron el viaje a América. Él había oído que cada uno de ellos, hombre, que habían venido y querido los barcos a juicio, pero él desgraciadamente no lo sabía con seguridad. Cuando llegaron a tierra, les contó las horribles y desafortunadas consecuencias del viaje. Varias personas que conocía perdieron la vida trágicamente y no se hizo nada por esta pobre gente y sus familias. Varios pasajeros italianos celebraron una misa por los fallecidos, pero el trágico recuerdo aún perdura. Mi abuelo estuvo enfadado e insultado durante años porque casi no se mencionaba la tragedia. Se desilusionó y su sueño americano se nubló. No entendía por qué no se hacía nada. Dedicó la mayor parte de su vida a ayudar con las condiciones de inmigración, haciendo los trámites lo más cómodos posible e intentando que tuvieran un techo y un trabajo al llegar al país. Ir a un sitio nuevo y empezar de nuevo da mucho miedo, y mi abuelo lo aprendió de primera mano. Siempre decía que ya había sufrido bastante, pero que no quería que nadie más tuviera que sentir ni una fracción de